Amigos de Radio CEDIR, les comento que nos estamos comunicando a través de la línea celular con el ingeniero Javier Yaxacóndor Vilca. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día, bienvenido a CEDIR. Pues buenos días al equipo de CEDIR y a vuestros beneficiarios apicultores y apicultoras. Una grata oportunidad para mí de poder llegar a través de vuestras ondas. El día de hoy, amigos, vamos a conversar sobre técnicas de manejo de colmenas en épocas del fenómeno El Niño. Ingeniero Javier Yaxacóndor, durante los últimos meses se registran condiciones de temperatura alta. ¿Qué cuidados básicos se debe tener en la crianza de abejas? Estamos ante una situación no muy normal, provocada por el cambio climático y dentro de ellos la manifestación, de las altas temperaturas, a las cuales la colonia de abejas responde, pero exige un mayor consumo de las reservas que tiene. Porque las abejas pueden bajar las temperaturas, altas, a través del consumo del agua. Agua que es colocada al interior de la colmena en la forma de microgotitas para aumentar la evaporación. Hay un trabajo adicional entonces en esta época, y es que las abejas, a la vez que tienen que recolectar el néctar, va a tener una gran cantidad de abejas que las disponen para traer agua. Hay que tener en cuenta que el néctar ya contiene agua, pero además de eso, la exigencia del clima hace de que haya abejas aguateras, abejas que van a traer agua. Y con eso logran refrescar porque fundamentalmente tienen que cuidar de que las larvas no se deshidraten. La deshidratación de las larvas provoca la muerte y obviamente hay un problema de descompensación y da origen al ingreso de bacterias que provocan enfermedades como la loca europea. Eso, es importante entonces de que las piqueras de las colmenas estén abiertas a todo lo largo. No puede tenerse piqueras reducidas para que pueda tener una mayor capacidad de ventilación. Pero además es importante, y esto lo pueden hacer ustedes, hacer un agujero, si usan entretapas, un agujero que tenga al centro de la entretapa, un agujero que tenga entre, pulgada y media de diámetro. Este agujero hacia el centro va a permitir de que pueda fluir una corriente de aire. Extraen el aire si es que hay demasiada humedad por el agua que están trayendo para poder lograr aclimatizar la colonia. Ingeniero Yaxacóndor, ¿y puede haber problemas sanitarios a causa del calor? Sí, una colonia que no tenga la suficiente población que le permita, el ingresar el agua oportunamente, tiene el riesgo de empezar a perder cría por deshidratación. Y la cría muerta, sobre la cría muerta, pues hay, estas bacterias que empiezan a desarrollarse. Entonces la colonia tiene una exigencia más, además del trabajo permanente, que es el cuidar la sanidad de las abejas. Y se sabe, que empieza a haber este tipo de problemas en las larvas, porque algunas larvitas, las que están más desarrolladas, más adultas, empiezan a como que quieren salir de la celda. Y entonces uno se encuentra con la mitad del cuerpo fuera de la celda. Al sacar un panal, si ustedes observan que hay larvas como que han querido salirse, eso es un problema de escasez de humedad, de agua. Ahora, vamos a suponer, que las fuentes de agua estén un poco alejadas de la colmena. Eso va en contra de esta necesidad de tener el aprovisionamiento de agua. Entonces, se deben colocar bebederos de agua si es que ese fuera el caso. Y los bebederos más simples son colgar, por ejemplo, estos envases descartables de las gaseosas, hacerle unos 3-4 huequitos en la tapa y están colgados bajo sombra de los árboles y las abejas van a recurrir a ella, ¿no? Solamente por el agua. O es posible tener bebederos con llantas cortadas a todo lo largo de la mitad y colocar arena y colocar agua. Arena y piedras más o menos gruesitas para evitar de que la abeja al ingresar se ahogue. Entonces, si esto se coloca cerca de las colmenas,
facilita la recolección del agua. Tener en cuenta que de acuerdo a la bibliografía y a la experiencia en países donde las temperaturas llegan a 30 grados o un poco más, es posible que una colonia bien poblada, una colonia que tenga alza, pueda acarrear 1 litro de agua al día, diariamente. Ahí hay un trabajo adicional, digamos, de las abejas, ¿no? Entonces, tener fuentes de agua para que se provean de ella lo más cercanamente al colmenar. Eso siempre es una buena medida. Estos, más o menos a modo general, ¿son todos los problemas sanitarios que puede causar este calor, ingeniero? Bueno, a ver, tenemos la cámara de cría y luego de la cámara de cría tenemos nosotros un alza, si es que la colonia está bien poblada, y más aún si están en fase de producción de miel. Hay un calor que puede almacenarse excesivamente a nivel de la tapa. La tapa que estamos usando, esta que llamamos tapa telescópica, o la que he visto también ahí que usan ustedes, la tapa cuadrada que está forrada con calamina, digamos, y que va encima de la colmena, almacena mucho el calor, ¿no? Sobre todo cuando el sol incide directamente. Entonces, cuando esa temperatura es alta, obliga, si es que además la colmena no tiene entretapa, a que la abeja pueda retroceder un poco, o sea, no llegue a cubrir totalmente hasta el pecho su presencia, sino que puede tener un retroceso de 5, de 10 centímetros, porque hay demasiado calor encima. Y se sabe porque la cera de los panales puede estar demasiado blanda, y más aún cuando se coloca bastidores con cera estampada, se desprenden con facilidad por el exceso de calor. ¿Qué significa eso? De que o cambiamos de modelo de tapas, o simplemente hay que darle una cobertura a esas tapas para poder aislarlas mejor de la incidencia del sol. Que nada más conveniente, sobre todo para zonas en las que se encuentran ustedes ya en frutales, de buscar la sombra natural de los árboles, de manera que la incidencia del sol, sobre todo al mediodía, tenga una sombra. Y en lugares donde no existe vegetación, pues está uno obligado a poder hacer un techo, aunque sea de esteras, ¿no es cierto?, pero a cierta altura para facilitar la circulación del aire y tener solamente la sombra. Eso siempre ayuda a las colonias para poder mantener la temperatura ideal en el caso del exceso de calor. ¿Y cuál sería el nivel de daño que ocasionaría, ingeniero? Vamos a hablar de dos situaciones. Si están en plena recolección de néctar para la producción de miel, disminuye considerablemente. Digamos, eso va a depender mucho del exceso de los calores. En una experiencia que me tocó vivirla, con temperaturas de 35 grados más o menos, las llenadas del néctar en la espera de que sea transformada en miel, estaban en un tiempo mayor de la que comparado con la campaña anterior había, digamos, se pronunciaba, era evidente. Mientras que nosotros esperábamos que ya las cosechas de miel empezaran a darse, pues había una disminución. No lográbamos llegar en esos tiempos récord por el exceso de calor. Las colonias que están con gran dificultad para poder controlar la temperatura, es posible que abandonen la colonia para buscar un refugio natural que les permita compensar este exceso de calor. La reina deja de poner, ¿no es cierto?, y toda la población abandona la colonia. Ese vendría a ser, digamos, el problema más grande. ¿Y qué hacer frente a ello, ingeniero? Bueno, ¿cómo controlar? Piqueras abiertas, es muy importante. Se debe hacer aberturas en el centro de la entretapa para facilitar la circulación del aire. Esas son cosas que tendría que mostrarles. Hay un tipo de entretapa en cuyos costados de las entretapas, el marco de los costados, tiene mallas para que pueda fluir mejor el aire caliente. Digamos, imagínense que así como uno dota de ventanas con mallas para que pueda hacer más fresco, algo similar se aplica también dentro de la colmena, donde en los costados de las entretapas. Los costados de las entretapas deben tener mallas para que pueda fluir. Eso es mucho mejor que tener el hueco al centro y propiciar la sombra natural. Eso es importante. Se está hablando
de que no sería raro que se pueda llegar a temperaturas cercanas a los 40 grados, en cuyo caso hay que prevenir. Si hay una situación como estas, se puede levantar un poco la tapa para que no esté cerrada tan herméticamente y atravesarle una madera para que quede una abertura de 5 o 10 centímetros que facilite el movimiento del aire caliente. Ese es un trabajo adicional más para el apicultor, porque tendría que ser una cosa como estas, a punto de 10 de la mañana, cuando las temperaturas se van elevando, y luego hacia la tarde, hacia las 5, otra vez hay que volver a tapar herméticamente la tapa, ¿no? Eso ayuda para controlar el exceso de temperatura. Amigos oyentes, estamos conversando con el ingeniero Javier Yaxa Cóndor Vilca, especialista en apicultura. Nuestro tema esta mañana, técnicas de manejo de colmenas en épocas del fenómeno El Niño. Ingeniero, también se aproximan temporadas de lluvia y se estima que será en gran magnitud. ¿Afectará la actividad de la crianza de ovejas? Sí, por supuesto, porque todo fenómeno climático que pueda restar, digamos, por ejemplo, que limite la producción de néctar de las plantas, eso se va a reflejar rápidamente en la colmena. En el exceso de calor, pues rápidamente el néctar, por más que haya floración, se evapora, de manera que puede haber floración, pero la abeja llega y no encuentra, digamos, el néctar suficiente. Y en el caso contrario, en el exceso de lluvia, no permite que salgan la colonia a pecorear, y si hay floración, pues es lavada por el néctar por el exceso de lluvia. Entonces, por otro lado, con el exceso de lluvia, las colonias no salen simplemente a trabajar. Y entonces, ¿dónde va a estar? Si tenían cría, van a limitar otra vez la postura de la reina en ambos casos, ¿eh? Tanto en el exceso de calor como en el exceso de lluvia, la postura se va a limitar. Pero además hay un adicional en el exceso de lluvia. La humedad relativa aumenta, y colonias que no tengan suficiente población y que no puedan eliminar el exceso de agua van a sufrir la muerte prematura de las crías. Muchas de las crías mueren. Esto exactamente no se diagnostica como enfermedad, pero sí un fenómeno que se habla del resfrío de la cría. Pero basta que la cría resfriada muera, esa es materia prima para que se descomponga y da lugar al ingreso de bacterias. Además, los hongos, ese es el gran problema. Los hongos exigen un mayor porcentaje de humedad para poder reproducirse. Y estamos hablando específicamente del hongo que produce esta enfermedad que la conocemos como la tiza, o la cría calcificada, o la cría yesificada, producida por el hongo el Ascosfera apis. El Ascosfera apis se reproduce y aumenta en gran cantidad cuando la humedad aumenta. Entonces, un consejo muy simple es evitar de que el agua pueda quedar almacenada dentro de la colmena. Y por eso se recomienda, en lugares donde va a haber en exceso de lluvia, que todas deben tener una inclinación hacia adelante de por lo menos 5 grados. Vamos a copiar lo que se hace en la sierra. Los techos de doble agua tienen una inclinación para que pueda correr el agua. Entonces, en la colmena hay que levantarla ligeramente de la parte de atrás para que el agua no ingrese y se quede alojado dentro de la colmena. En las piqueras va a recibir, digamos, el agua de la lluvia, pero no va a ingresar, porque siempre va a estar en salida. Eso es importante para no almacenar humedad internamente. Ahora, como en el exceso de lluvia, y más aún en las partes un poquito más altas, si la temperatura es más fría, hay que asegurar el abrigo de la colonia. Hay que reducir las cámaras de cría si es que no justifica usar el alza, se descargue el alza. Y si la cámara de cría no llega a tener cubierto los 10 bastidores, los 10 panales con abejas, pues si tiene solamente 7 o tiene 6, hay que hacerle una pared ahí como división, que puede ser un diafragma o un tablerito de madera o un tablero de cartón que asemeje una pared,
y reduce un poco la colonia. Se puede usar también un plástico y esto va a favorecer porque el espacio que la abeja necesita para mantener la temperatura, digamos, se va a reducir y eso se manifiesta en un menor consumo de miel, porque la abeja puede lograr controlar, digamos, el exceso de humedad y generar el calor necesario. Recuerden ustedes que la temperatura ahí debe ser por lo menos de 35 grados, lo hace consumiendo la miel. Entonces el consumo de miel es un poco mayor. Ingeniero Jaxa Cóndor, las temporadas de invierno en la zona sierra es de mucha nubosidad. ¿Algunas recomendaciones para el manejo de las colmenas en estas condiciones? Las revisiones tienen que ser planificadas, o sea, ya no puedo ir yo, digamos, un poco a divagar en las colmenas, tengo que hacer las cosas bastante rápidas. Las colmenas no pueden estar descubiertas y demorarse 10, 15 minutos en la revisión. Tiene que ser una cosa bastante rápida. Si quiero saber el estado de la cría, bastaría con sacar 1 o 2 canales de cría, digamos, para hacer la observación rápidamente y recordar de que es importante ver el estado de las crías cuando las larvas están en pleno desarrollo, pues recordar y tener en cuenta que tienen un color blanco y cuando están un poquito más grandes un blanco perlado, ¿no es cierto? Pero si ya empieza a cambiar el color y la larva se mueve y no está hacia el centro de la celda, ahí está indicando un problema con las larvas. Es el ingreso de algunas bacterias, ¿no? Y sobre todo las que provocan los hongos que provocan la tiza. Entonces, muy importante ese control. Y ahí hay que proteger a las maderas con las que están confeccionadas las colmenas con un barniz. Ahora no se está recomendando mucho pintar, digamos, con la pintura normal con la que uno pinta las puertas, las ventanas, el esmalte que se consigue en las ferreterías. Más bien hay que impermeabilizar la madera, las colmenas nuevas, con aceite. El aceite de linaza es bastante bueno, ¿no es cierto? Algo que no contamine, porque como se está indicando de que puede y debe cosecharse los propóleos, no debe haber, si es que esta es cosechada mediante raspado, no debe acarrear algo de pintura, que eso es totalmente tóxico. Con la cosa del aceite es absorbido por la colmena y eso juega un doble papel. Primero, una mayor conservación de la madera, esto es importante, y lo segundo, impermeabiliza para que no pueda absorber la humedad. Como usted bien ha referido, en los meses de invierno, si la neblina duerme, está alrededor de la colmena, entonces la madera absorbe. La recomendación cuando se manda a hacer colmenas es de un tipo de madera que esté bastante seca y que no absorba mucho la humedad. Recuerden de poder barnizarlas o impermeabilizarlas con el aceite, incluso con el aceite de comer, solo que el aceite de comer resulta un poco caro. Entonces, el aceite de linaza puede ser o preparar, ustedes mismos pueden preparar un barniz recolectando el propóleos. El propóleo que puede sacarse con raspado, se puede disolver en alcohol, ¿no es cierto? Y luego con una brocha se hace el pintado exterior de la colmena. El color, obviamente, va a estar determinado por el color del propóleos, pero eso ayuda bastante porque lo impermeabiliza. Pueda que el color no les resulte muy agradable a la vista, pero acá se trata de proteger la integridad de la colonia. Entonces, esa es otra forma también muy importante de poder controlar la cuestión de la humedad. Cuando la calidad de la madera no responde al hecho de que se prueba a maderas que no son fofas, decimos que son de corteza sólida, no absorben con facilidad la humedad. Eso es algo que no se cumple, digamos, en nuestro medio, porque las maderas, la exigencia en la construcción de las colmenas hace de que corten en los bosques maderas que son tiernas, que no son suficientemente maduras. Pero bueno, se puede neutralizar de esa manera. Ingeniero Jaxa Cóndor, un número de celular o un correo para que los interesados puedan comunicarse con usted directamente si tuviesen alguna duda, alguna inquietud. Pues con mucho gusto de poder responder. Mi correo es
javier.yaxacondor@gmail.com y el celular es 938 14 6000. 938 14 6000. Ténganme un poquito de paciencia, porque cuando no respondo durante el día, puede dar la casualidad que estamos trabajando con abejas y ustedes lo saben perfectamente bien que cuando están con abejas no se puede contestar el celular, pero a partir de las 7 de la noche en adelante, pues con mucho gusto. Ingeniero Javier Yaxacóndor, muchísimas gracias a nombre de quienes laboramos en CEDIR por la valiosa información que está compartiendo con todos nosotros y especialmente con los amigos apicultores de nuestro Valle de Enepeña y la subcuenca del Río Loco. Muchísimas gracias. Finalmente, sus palabras de despedida o algo más que desee agregar. Las condiciones del clima han cambiado de tal manera que hay que tenerlas muy en cuenta, porque se refleja sobre todo en la floración. O sea, los tiempos de floración no nos permiten ahora manejar un calendario y ahí los apicultores tienen que tener registrado lo que en estos últimos años se va dando para poder atender perfectamente las abejas. No dejar, digamos, de hacer chequeos por lo menos cada 15 días. Y si la cosa va tendiendo a ser más complicado, me refiero en cuanto al clima, pues una vez por semana. Y el chequeo no significa tener que revisar uno por uno las colmenas, sino, digamos, hacer una evaluación a nivel del movimiento de piquera, destapar la colmena, levantar 1 o 2 bastidores para ver el estado sanitario y ya está. Una cosa así rápida, ¿no? Pero no se puede dejar en abandono una colmena para regresar a los 15, 20 días porque puede traer algunas dificultades. Por lo demás, este reto es para todos nosotros, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. Bonito día para ustedes. Hasta una próxima comunicación. Un grato saludo para los compañeros que hacen el trabajo en CEDIR y para los apicultores y las apicultoras que tienen a su cargo el monitoreo de las colmenas. Gracias. Gracias, ingeniero. Bonito día.